Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana un conversatorio horizontal con la intención de que entre todos, de manera objetiva, transparente, reflexionemos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Hoy es jueves, tenemos, como siempre, cosas importantes que tratarles. Y uno de esos temas tiene que ver con la droga, su nivel de aceptación en el país y sus expectativas para que sea comercializada como medida que reduciría el consumo. Para ello vamos a tener a un invitado especial, el presidente de Casa Abierta, Radamés de la Rosa, un hombre con bastante experiencia en esa lucha permanente. Así que no se pierda hoy al presidente de Casa Abierta, Radamés de la Rosa, hablando de esos perfiles del futuro de la droga en la República Dominicana. Mientras tanto, en el país tenemos que resaltar algunas cosas. Ha corrido por las redes sociales un video donde un diputado amigo mío de Montecristi estuvo afectado por haber incursionado en la vida de una menor. Está denunciado por haber golpeado a una menor. Hubo una riña en donde hubo golpes. La querella contra él está en que la menor se quejó por los continuos ataques, golpeos que le dieron, que él le daba, y parece que se embrujaron ahí, ella lo arruinó y todo. Él, como quiera, está en una situación deprimente. Es un legislador, un hombre experimentado, un hombre muy maduro. Y esto lo voy a comentar no por mi amigo Bernardo Alemán, sino para que usted esté claro. En mi país, involucrarse con una persona, involucrarse sentimentalmente con una menor de edad, es un delito que no perime, es un delito permanente. Y si usted es maduro, si usted es sensato, si usted es responsable, ya eso de antes, de que los viejos se llevaban a las muchachas de 12, 13, 14 años, eso está penado por la ley. Éticamente también está penado. Es posible que usted sexualmente, como mayor, pues, se sienta atraído por una menor. Pero no es posible, eso no es permitido. Eso no es permitido. Entonces usted, si se involucra de una manera sin pensar en las consecuencias, entonces dice usted no está llevando bien su vida. Y repito, el delito de usted involucrarse sentimentalmente con una menor está tipificado como violación. Y una violación en el Código Penal Dominicano no perime. Si a los 30 años esa joven quiso acusarlo a usted de que usted la violó y un fiscal quiere investigar el caso, usted va a ir preso. A los 30 años. Entonces usted involucrarse con una menor, no importa lo atractiva que sea bonita, que sea rica, que sea pobre y que usted la quiera ayudar, no importa lo que sea, ya usted está en flagrante violación a la ley, a la ética y a la moral. Es verdad que hay menores que parecen adultos y adolescentes, pero no se juegue con eso. Y menos darle golpes, porque entonces usted agrava el delito. Ya con el hecho de estar vinculado con ella está delinquiendo, está con un fiscal detrás. Ya usted es un preso de confianza.
con el hecho de estar andando atrás. Y en estos pueblos del interior, estos poderosos funcionarios de todos los niveles, comerciantes y todo, creen que es posible seguir haciendo las cosas como cuando Concho Primo, seguir haciendo las cosas como en el pasado. Y ya no es así. Hay un código que usted debe conocer, y menos un legislador, hermano. ¿Cómo un legislador no va a conocer la ley que hace? No va a saber el peligro. Hace 2 años, 1 año y pico, un legislador de esa línea noroeste duró 6 meses preso. Y con consentimiento de la pareja y de la familia. Pero duró 6 meses preso. Porque el fiscal quiso entenderlo. Entonces, yo lo estoy diciendo no por resaltar el caso de un amigo. Es para que usted esté advertido. Es para que usted esté advertido. Si usted es mayor de edad, aunque usted tenga 19 años y usted se relaciona con uno de menores de 18, usted es un preso de confianza. Porque usted está vinculándose con un menor de edad, que el Código Penal tipifica que si un mayor de edad, y un mayor de edad es más de 18, se involucra con uno menor de edad, es decir, menos de 18, está tipificando violación al menor o a la menor. Y ya esa violación es cárcel, es difícil para usted salir de ahí. Si lo descubrí más de un hombre público y que lo hacía así, en la calle, era de jerga en jerga, fiesta en fiesta. De juerga, ¿cómo es juerga? ¿Juerga qué se llama? Juerga. Bueno, esa fiesta, qué sé yo, que hace. De la que todo hace como evangélico. Juerga. No lo hace. Pues esto va a por ahí. El PRM lo mandó a la Comité de Disciplina. Es inminente que sea separado de las filas del PRM. No importa que sea diputado. Porque ya tiene que hacerlo. El PRM no puede cargar con eso. Hay un comunicado donde el PRM lo somete al Consejo de Disciplina y lo vincula ya como una persona que ha violado la ética y la moral de ese partido. En esa parte. Lamentar el fallecimiento del presidente del PLD en Santiago de los Caballeros, el señor Ramón Monchi Rodríguez, un hombre bastante coherente, un hombre muy trabajador. Ha sentido Santiago la pérdida de este hombre, de un infarto que parece extraño que él no sufría, porque era un hombre que estaba haciendo ejercicio, estaba un poquito, pero él siempre fue un hombre gordito así. Él estaba aquí en el país, en la capital, en un acto que encabezó Leonel Fernández sin él ser leonelita. Él simplemente vino por la disciplina partidaria. Ahí escuchó las exposiciones de Leonel, de cómo el gobierno, el bochismo se ha alejado del gobierno, o el gobierno del bochismo, todas esas cosas. Parece que a Monchi eso le... Bueno, y se fue, y llegando a Santiago, pues le entró ese golpe, ese dolor, lo apresó, lo embargó y murió en esa misma madrugada. Lamentar eso. Creo que el gobierno pierde a un eficiente trabajador, pierde a un destacado dirigente, el PLD y el gobierno. Danilo pierde a una figura muy leal, excesivamente leal a Danilo. Ese hombre resistió todo en Santiago. Enfrentó a todo ese poder del gobierno de Leonel para él quedarse solo como Danilo. Se vio que era el único dirigente de Santiago que estaba con Danilo. El único, en un momento dado. O sea, eso se llama lealtad, se llama coherencia. Yo no sé si tenía o no, pero eso se llama coherencia en esa parte. Donald Trump sigue mal. Ahí le están involucrando a 2 funcionarios de principalía de mucho impacto en su alrededor. Y esos 2 funcionarios están arrastrando a Donald Trump junto con el libro que está publicando Marosa, que está diciendo que Trump es un hombre, bueno, pero no lo dijeron antes, pero lo eligieron. Ahora yo pienso que es difícil que quiten a Trump. Yo creo que se le hace difícil. Es más, yo creo que si se relajan mucho, él le repite el gobierno.
le repite la elección. Si siguen jugando con Trump, él les repite el gobierno. Digo yo, porque por lo que veo, yo pensaba que él no iba a llegar a 2 años. Yo pensaba que no iba a llegar a estas alturas. Pero está ahí, impertérrito, zigzagueante, jugando con China, con Corea, jugando con Europa, jugando con los latinos, jugando con la migración, con el seguro, todo jugando con la prensa. Ese es quizás el presidente más repugnante que ha tenido la prensa norteamericana y mundial. O sea, es el presidente norteamericano que más haya rechazado la prensa. Es un hombre con conflicto permanente, pero sigue firme. Sigue firme. Y eso hay que estudiar. Él ganó con una población, fue una elección reñida en cuanto a delegados, porque él perdió en cuanto a votos. Pero está ahí. Aquí en el país ha habido cosas que hacen reír a uno y todo. Ese discurso de Carlos Amarante Barret en Santiago, un meeting. Al margen de los cuestionamientos de los recursos que él gasta y de dónde saca los recursos, y que en Santiago y en Moca dicen que ese hombre era un hombre, es un abogado. Los abogados hacen dinero, de tierra hacen dinero, de hoja hacen dinero. Los abogados son fabricantes de riquezas, de monedas. Pero él, que siempre ha sido empleado, la gente se cuestiona de dónde ha sacado tanto dinero para gastar este hombre. Y le ha salido ahora un expediente de cuando él era director de migración, de 800 millones, de cuando era de interior y policía, de educación, y todas esas cosas le han salido. Pero es porque él ha gastado tanto dinero. Dicen en Moca que él hizo un hijo diputado sin popularidad y que él fue rumiándole los votos de manera muy mercantil. Mal inicio para ese joven, es el diputado más joven que hay. Mal inicio, muy mal inicio. Creo que está en el exterior haciendo una maestría, un diputado. Haciendo una maestría en el exterior. Es una cosa que nada más se ve en República Dominicana. Nada más se ve en República Dominicana. Pero Amarante Barret ha producido un discurso interesante, radical. Un hombre que fue director de migración, ya repito, salió muy cuestionado en términos de la gerencia del manejo financiero ahí. Ministro de Educación y secretario de Interior y Policía, ministro de Interior y Policía, ahora dice que va a echar del país a todos los haitianos. A todos. Caramba, pero usted fue director de migración, usted no sacó a nadie. Usted fue ministro de Interior, que es el organismo que tiene que ver con migración y con todo, y es el organismo superior de todo lo que es el tránsito y la seguridad nacional. Usted no sacó a nadie de ahí. ¿Cómo es posible que ahora usted cuestione a su gobierno diciendo que eso está muy mal y que eso está haciéndole un daño al país y que por tanto desde que usted llegue es el primer problema que usted va a resolver, porque usted le está enrostrando a su jefe, a su presidente, que él no está haciendo lo debido, cuando usted tampoco lo hizo? Entonces, como que es un discurso desacertado, yo no sé. Pero es que la gente se vuelve loca cuando la gente cree que tiene traje de presidente. La gente cree que se puede poner cualquier... Por eso yo apoyo lo que Danilo dice, que hay gente que aspira a la presidencia, que se convierten en tremendistas, porque no conocen el Estado nunca, aunque pasen por él, nunca lo conocen. Yo no quiero decir que Danilo tenga razón en todo eso, pero es verdad. Aquí hay un grupo de gente que quiere ser presidente sin conocer ni siquiera cómo se mueve una junta de vecinos. Y tú los ves que quieren ser presidente, quieren dirigir los partidos y quieren dirigir todo sin ninguna experiencia. Para manejar el Estado, señores, hay que conocer la sociedad para tener éxito. Usted puede sentarse ahí y hacer lo que le dé la gana, pero para usted tener éxito en términos de política, usted tiene que tener conocimiento de la sociedad y conocimiento de ese aparato que se llama Estado. Y eso se consigue con experiencia, eso se consigue con
con lucha, eso se consigue con investigación, eso se consigue con estudio, eso se consigue con vocación. Pero hay gente que la única vocación que tiene es estar todos los días en la prensa y tener mucho dinero. Esa es la única vocación que tiene gran parte de los políticos que tenemos en el país. Estar en la prensa y tener mucho dinero. Y por eso los partidos han perdido la razón de ser, han perdido el amor del pueblo, han perdido ese afecto. Tienen que recobrarlo, porque sin esos partidos no tenemos democracia. Pero la calidad de los dirigentes tiene que ser mejorada. Tienen que volver la vocación de servicio, la vocación moral, la vocación ética, la vocación de que la gente diga, yo debo confiar en este hombre porque este hombre me ha resuelto la incertidumbre que yo tenía de que sí, se puede creer en alguien. Pero con esos discursos la gente no va a creer en políticos de ese tipo de Sánchez Varela, de Amarante Varela. No creo en esas cosas, yo no creo. Yo no sé si usted cree, pues también. Puede ser que yo esté aquí medio hablando locuras, hablando muchas cosas que ni Albert se lo cree. Porque Albert vino de Venezuela diciendo que Maduro era una estrella, que Maduro era el paladín de Venezuela, y que Maduro era un hombre que en Venezuela, aunque no lo conocían, nada más los estaban 3 o 4 en Caracas. Dijo Albert. En Acarigua. En Acarigua nadie conocía a Maduro. Acarigua es a 2 horas de Caracas. A 8 horas. A 8 horas de Caracas. Dice que nadie conocía a Maduro allá. Eso dice ese venezolano que está ahí. Señores, estas cosas que están ocurriendo aquí, están ocurriendo por eso. Ayer hubo muchos cambios. El gobierno cambió el ministro de Defensa, el nuevo jefe del ejército. Lo confirmó al ministro de Defensa, sí, verdad. Nombró nuevos jefes del ejército, Fuerza Aérea y de la Armada, sí. De la Marina, del ejército y de la Fuerza Aérea. Esos 3 cambió. O sea, le cambió el equipo, pero dejó el jefe arriba. Eso está bien. Está bien. Está bien. El fallo estaba en la... O es el premio, porque también puede ser premiando a gente que se le había prometido. Exactamente. Esa parte. Entonces, los presidentes cumplen con esa misión, en esa parte. Y el show del juicio de Odebrecht, sí, oiga lo que hizo el juez. El juez dio una resolución, le niega a un acusado como Chu Vázquez que conozca el expediente que se le niega, es una sentencia. El procurador no ha rendido ningún informe de la investigación que él dice que hizo a todos los que participaron en Odebrecht. Y ellos le están pidiendo eso. Ellos le están pidiendo que el tipo del que él está fundamentado el expediente venga al país. Y el juez no hace nada para eso, que es Manuel Vasconcelos, que es un se llama, un brasileño ahí. Y ya nada más está por Skype lo pueden interrogar. Pero ahora el juez negó ayer, ustedes saben que en Brasil se habla portugués, las declaraciones de él están en portugués. Bueno, pues el juez ayer negó que en el juicio se tradujera del portugués al español. O sea, todos los que están ahí tienen que hablar con él en español cuando venga, en portugués. Yo estoy loco. Este no es el país donde yo estoy aspirando a vivir. Porque el juez tiene que brindar todas las facilidades para que la gente se defienda bien, porque es que el prejuicio, ¿cómo se llama? La presunción de inocencia es básica. Y las autoridades tienen que demostrar las acusaciones que se hacen en esa parte. Pero ese es el juicio y esa es la justicia. Y por ahí es que vamos. Vamos a una pausa también. Vamos a volver, porque ya está aquí con nosotros Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta, para que nos hable de algo que aquí no como que está iniciándose ahora, que es el consumo de drogas. Y esa palabra es sorprendente. Aquí casi no se usa la droga. En breve volvemos con el amigo y hermano Radamés.
Saludamos aquí en este segundo segmento a mucha gente que está en Santiago Castro en Miami, María Solano en Conérico, una mujer que yo amo, Ramón Ceballos está en Miami, él dice que está de acuerdo con nosotros, Yorka y muchas personas más están en sintonía. Ismael, Ismael, ayer te mandé saludos con Levi. Saludos, hermano. Sí, tenemos que juntarnos, no a comer chicharrones, pero juntarnos. Sí, un hermano que tenemos que es diputado, y estamos discutiendo. Radamés, ¿cómo está la droga? Buenos días. Buenos días. Lo que estamos hablando fuera de, sí. de cámara, pero en el micrófono, porque se oye aquí, porque aquí tienen todo esto filtrado, todo esto. Aquí no hay secreto. ¿Cómo está la cosa, Radamés? Yo te oigo luchando permanentemente. Radamés es director ejecutivo de Casa Abierta. Tiene décadas. Más de 30 años luchando contra la droga, contra el uso de droga, por la aplicación de una política que detenga el uso de la droga. ¿Cómo te ha ido en esos 30 y tantos años? Bueno, creo que estás en cumpleaños. Sí, en julio cumplimos 44 años. 44 años. Depende de lo que tú evalúes, cuando dices cómo te ha ido. Como Casa Abierta nosotros hemos tenido un cumplimiento de nuestra misión muy limitada por la falta de recursos, por la falta de esa política pública más centrada en las personas. Es decir, que en ese sentido lamentamos que haya sido así. Ahora, hemos hecho un trabajo del que nos sentimos orgullosos porque hemos acompañado a muchas familias, a muchos jóvenes, a muchas organizaciones, a muchos educadores y educadoras para entender el fenómeno de la droga y entender lo que tenemos que hacer para detener ese fenómeno social, que no es un problema social completo, que es un fenómeno social de toda la humanidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia problema y fenómeno. Es muy clara. Mira qué pasa. Se nos ha ocultado siempre que los consumos recreativos y habituados no tienen ninguna consecuencia ni para la salud, ni para la sociedad, ni para la familia, ni para la persona, para nadie. Los consumos habituados y recreativos son como los consumos habituados y recreativos de alcohol, que tú te juntas en una fiesta con un amigo y tú tomas una copa de vino, tú tomas un trago de ron, un vaso de cerveza. Eso es un consumo recreativo, porque tú sales de ahí y sigues tu vida normal. Eso pasa con todas las sustancias psicoactivas, no importa que sean legales o ilegales. Entonces, ¿por qué digo el fenómeno social? Porque es un fenómeno de la humanidad. Porque muchas personas en la humanidad, y República Dominicana no es una excepción, consumen sustancias, especialmente marihuana, sin ninguna como fin recreativo. Con fines recreativos, sin ninguna explicación. Hay gente que tiene 20, 30 años consumiendo marihuana y no han tenido ningún problema nunca en su vida. Pero eso no es un buen estímulo, porque eso va creando... Ahí voy. Ese es el 90% de las personas que usan drogas. El 90%. Ahora, el 10% restante llega a tener consumo problemático. Pasa de la... El 10%. El 10%. Pasa de la... Esos son datos de Naciones Unidas. Pasa del hábito a la... De la recreación al vicio. Yo no lo quiero llamar vicio, yo quiero llamarle más bien un problema de salud que la persona desarrolla, igual como el alcohólico. Mucha gente consume alcohol toda su vida y nunca pasa nada, pero hay algunos, los menos, que se hacen alcohólicos, se hacen dependientes, que es la adicción al alcohol. El alcoholismo es la adicción al alcohol. O sea, la adicción se genera en un 10% de la población que consume sustancias. El otro 90% está ahí y la ley nuestra lo penaliza, la ley nuestra lo persigue. Entonces lo que nosotros decimos es un fenómeno social que se convierte en un problema social en el 10% de los que usan sustancias. Esa es la realidad. ¿Y con qué política pública ese problema social, que fuera como si fuera la delincuencia, como si fuera la falta de educación, se combate? El problema social, me refiero ya en el caso de las personas que son adictas, de ese 10%, requiere de una atención de salud, no una atención policial ni represiva. Requiere que tengamos estrategias de atención a esas personas. Es decir, que tengamos diversos programas de atención a la adicción, profesionales, con datos científicos, con experiencia novedosa,
Eso necesitamos hacerlo y que el Estado tenga, por ejemplo, los hospitales públicos tengan personal entrenado para atender a una persona que llega con una sobredosis porque no saben qué hacer, porque no saben cómo se trata una sobredosis de heroína o de cocaína. Nadie muere de sobredosis de marihuana, olvídate de eso, que la marihuana no tiene ningún tipo de implicaciones en adicciones mayores. Es una sustancia que... A veces se ve como que ustedes dicen eso y como que la gente ve como normal que usen marihuana. No tiene ese peligro. Mira, lo normal es un concepto estadístico que se refiere a la mayor cantidad de personas que hacen un tipo de actividad. Sí, la mayoría lo hace. Sí. Eso es lo normal. Ahora, lo anormal no tiene que ser malo necesariamente. Lo anormal puede ser que se aparta de lo normal porque hay menos gente la que lo hace, pero no necesariamente tiene que ser negativo. En Uruguay se despenalizó el consumo de marihuana en el 74. Vamos a entrar a eso, pero vamos a continuar con la falta de una visión del Estado, de tener un servicio de atención en salud mental, porque yo pienso que tiene que ver por ahí. Así es. Que no lo tiene, porque aquí no hay psiquiatras, no hay psicólogos, aquí no hay orientadores. En las escuelas hay un orientador para 2.000 estudiantes. Sí. Un psicólogo en un hospital para cuando alguien necesita, no es una atención permanente de un enfermo que vaya. Es decir, esa política, ustedes no han tenido éxito en que eso se... No ha sido posible, lamentablemente. Tú eres un hombre del mundo de la política y yo digo esto con el respeto que te tengo y le tengo a muchas personas que están en ese mundo. Lamentablemente nuestros dirigentes políticos siguen anclados en el pasado, con una idea de que las drogas son un monstruo que tenemos que tenerle miedo. Nada se resuelve con miedo. Hay una frase que me comentaba esto de un amigo muy querido, el doctor Víctor Terrero, que se ha hecho una labor extraordinaria en Conavicida. Él me decía, el profesor Bosch lo decía, hay que perder el miedo al miedo. Luce un hombre normal dirigiendo una política pública. Así es, un hombre que parece de una ONG. Sí. Por la manera. En esto nos juntamos en un programa y fue más duro que yo hablar. Sí, él es duro. Pero ¿a qué me refiero? A que ningún problema se resuelve con miedo. ¿Por qué las drogas son ilegales? Todas en este momento. Porque los Estados Unidos, un país de una idea muy conservadora, le aplicó al mundo la ley que a ellos les fracasó. La ley seca, que prohibía el uso de alcohol. Cuando uno habla de la ley seca hay que recordar al Capone, a Dillinge y todo eso. Que era ilegal vender alcohol. Era ilegal, entonces generó un problema mayúsculo en Estados Unidos. ¿De contrabando? De contrabando, de crimen organizado, de todo. Pero eso se lo quieren aplicar hoy a todas las sustancias. Y prohibieron todo, mediante las convenciones que ellos han manipulado, han llevado. Entonces, a propósito de Estados Unidos, tú sabes que ayer vi una denuncia que hizo Adriano Espaillat en Nueva York. En Nueva York era un mercado, en cada esquina tú podías ver a cualquier latino y muchos dominicanos pues vendiendo droga. Tú ibas después de las 10 de la noche, en la mañana, a cualquier hora, te la vendían. Eso con, creo que Giuliani y no recuerdo qué gobernador, pues como que la erradicaron, porque la violencia que eso generaba era terrible. Pues ayer la denuncia de Adriano Espaillat está en que ha vuelto el mercado de la droga, incluyendo las escuelas, a Nueva York. Y él estaba en una escuela, estaba incentivando la práctica deportiva y una serie de cosas. Y él hizo esa denuncia ahí. Eso quiere decir que ya como que volvió a tomar el mercado, o lo está tomando. Licho, lo que pasa es que se habla mucho del éxito de Giuliani en Nueva York con el gobernador, y se habla de la tolerancia cero que aplicaron allí. Sin embargo, esa no fue la experiencia más exitosa en Estados Unidos. La experiencia más exitosa fueron en comunidades como Boston, y otras que no puedo precisar ahora, que aplicaron una política de cooperación comunitaria, donde se eliminó o se controló la violencia que se generaba el tráfico de drogas con una estrategia de vinculación con la comunidad. Muchos jóvenes se vinculan al tráfico de drogas porque no tienen trabajo, no tienen empleo, no tienen oportunidades. Y se vinculan a ese mundo por eso. Si tú tienes una experiencia exitosa en Estados Unidos, replícala. No sigas diciendo que Giuliani fue exitoso, porque Giuliani lo que hizo fue que mató a mucha gente y que arremetió con violencia, como intentó el presidente mexicano hacerlo, y generó una mortandad en México. No es posible frenar el tráfico de droga con violencia, con policía. Son más fuertes que la policía y que todos los estados.
Sí, tienen armas, tienen tecnología, tienen dinero para hacer su trabajo. Eso no se puede frenar con violencia. Hay que ir por la parte inteligente, que es justamente aplicar políticas públicas del Estado que disminuyan los problemas nacionales a la gente. Entonces aquí hace falta inteligencia. Sí, aquí hace falta mucha inteligencia. Yo te empezaba a decir que lamentablemente la dirigencia política dominicana se mantiene anclado allá. No comprende. Anclado en una idea que no fue hecha en base a criterios científicos, fue hecha en base a la discriminación. ¿Por qué se prohibió la marihuana en Estados Unidos? Porque era la que consumían los mexicanos, y consumían los latinos, y consumían los chinos, consumían los migrantes. Para golpear a los migrantes se prohíbe el uso de la marihuana, pero en países como Uruguay, en el 74 se despenalizó el consumo de marihuana y no pasó nada. En el 74. Y no pasó nada. Y Uruguay sigue su desarrollo. Y Uruguay avanzó más allá, dio otro paso. ¿Dónde se cultiva la marihuana que Uruguay vende en farmacia en su país? ¿Dónde se cultiva? No sé. En los predios de las Fuerzas Armadas. Porque la fuerza controlada por el Estado. Es que no se puede controlar nada que está fuera de la ley. Tú tienes que tener eso dentro de la ley para poder controlarlo. ¿Qué pasa en Uruguay? Y es un tema recurrente en mi discurso. Que hoy una persona que gastaba $10.50 para conseguir su dosis de marihuana por un mes, hoy le cuesta $1.50 comprada por el Estado. El Estado recibe beneficios por impuestos. Se elimina o se disminuye el tráfico ilegal. Ustedes lo que están promoviendo es que una de las políticas que se aplique, por lo menos en la marihuana, es que se legalice, que el Estado la controle, el mercado. Yo creo que un paso inicial sería... Porque aquí no hay ese gran... ¿Tú crees que aquí hay esa...? Aquí hay mucho uso de marihuana y de cocaína, más bien de basura mezclada con cocaína, porque tú sabes que en países pobres no se vende, bueno, en clases populares. En sectores de clase media alta se vende cocaína más pura. Pero, por ejemplo, una vez dijo un presidente de la DNCD que lo que estaban necesitando yo tenía un 5% de principio activo. Imagínate que tú una botella por ejemplo, de ron, le saque el 5% y lo mezcle con otra cosa. Eso no es ron. Tiene el 5%. Todo tipo 3 patines que vende la leche y le echa un cuarto de leche a 3/4 de la botella de agua. Exacto. Pero él está vendiendo leche. Exactamente, es lo mismo que está pasando. Entonces, yo no hablo de que legalicemos en este momento, porque se requiere de un proceso. Uruguay está llevándolo muy lentamente, pero por lo menos tenemos que despenalizar. Bueno, 26 y 18 son 44 años que se legalizó eso. ¿Qué significa despenalizar? Que las autoridades comprendan, que la sociedad comprenda que el 90% de los usuarios son recreativos y habituados. Y por lo tanto no hay que perseguirlos porque no tienen ninguna vinculación, estudian, trabajan. Perseguir lo que quiere decir, no hacer un expediente, no meterlo preso por eso. No, porque la ley nuestra establece la simple posesión, que le llaman posesión culposa. La simple posesión es dependiendo del grado de sustancia. ¿Más de cuántos gramos? 5 gramos. En el caso depende de la sustancia. En el caso de la cocaína creo que es 1 gramo, no refresco bien, y marihuana creo que son 20 gramos. Es decir, por debajo de esa cantidad, las personas deben ser consideradas como una dosis personal, como está ocurriendo en muchos países de Europa. Se supone que para el consumo hay una sentencia muy famosa en Argentina que está penalizado de la Suprema Corte de Justicia, el caso, no me acuerdo el nombre exactamente, donde la Suprema Corte dijo a la Suprema Corte, dice, no, estos 5 jóvenes que han sido sometidos a la justicia no pueden ser sometidos porque eso era para su consumo personal, no estaban vendiendo, no estaban traficando, estaban usando. Le protegió ese derecho. Exactamente. Al recreo personal. Entonces la ley debería cambiar para admitir que tenemos un consumo de sustancias. ¿Y por qué ustedes no elaboran un proyecto de ley? Casa Abierta no ha intentado alguna vez plantearlo, pero hay una mesa de coordinación interinstitucional donde participan organismos de Naciones Unidas como el PNUD, como la UNODC, que ha empujado el proyecto, entidades de gobierno como la DNCD, el Consejo de Drogas, Salud Pública, y las entidades sociales como Casa Abierta, Hogar Crea Internacional, Mesón de Dios, Fundación Volver, que estamos debatiendo una propuesta para presentársela al mundo político, una propuesta de modificación. No estamos todavía en consenso, todavía hay mucha diferencia. Por ejemplo, los amigos de la DNCD se oponen a la despenalización,
porque tienen miedo de que, porque le han metido en la cabeza que si no persiguen al usuario, mucha gente va a ser usuario, pero eso no ha pasado ni en Uruguay, ni en Estados Unidos, ni en Europa. ¿Tú crees que no? No, no ha pasado, ni Licho. Pero ustedes tienen ¿qué argumento ustedes pueden tener para que decir que si eso se liberaliza todo el mundo no lo usa? No, pero no es que se liberaliza, es que dejamos de perseguir al usuario de sustancia. Pero eso es. No, eso es un mecanismo legal que permite que las autoridades se concentren en perseguir al traficante, no al usuario. Hay que ustedes quieren que la persecución sea centrada en el traficante. Hay que diferenciar lo que es un usuario de lo que es un traficante. Una persona que compra un porro, que como le llaman fuera del país, de marihuana, y la policía lo encuentra, tiene penalización de 6 meses a 2 años. ¿Y qué hizo esa persona? Porque tiene una droga ilegal en su posesión. Pero es que no está para traficarla, no para venderla, está para usarla. Bueno, mira, Radamés, yo creo que vamos a cortar aquí, vamos a una pausa y vamos a venir, porque me interesa que me describa cómo puede esa política no afectar, por ejemplo, a una población estudiantil que está tan sin expectativa, y que eso se llegue, qué sé yo, en las escuelas, y que eso afecte el rendimiento escolar malo que tenemos y que pueda afectarlo más de lo que tenemos, y qué sé yo, el trabajo, la gente, que la gente pueda invertir sus pocos recursos que tiene en eso. Vamos a una pausa, volvemos con Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta, en esto de la permisividad o no del uso de marihuana en pequeña escala para, dice él, perseguir a los traficantes mejor. Nos vemos en breve. Bueno, regresamos con ustedes. Recuerden que estamos con Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta. Qué sé yo, este laberinto del caso de la droga, del abuso, la prohibida, pública. Yo te preguntaba al final del segmento anterior que un muchacho que va al bachillerato con esta libertad la usa, pero tú te imaginas que tú le des libertad y que ese muchacho vaya al liceo todos los días con una cajita de marihuana porque a él en recreo le corresponde. Eso no le afecta a largo plazo el rendimiento. Lo que pasa es que cuando pensamos en las drogas ilegales nos olvidamos que tampoco se puede ir a la escuela fumando tabaco, ni se puede ir a la escuela bebiendo alcohol. Está prohibido, la ley de educación lo prohíbe. Eso se puede controlar. Usted no puede entrar fumando a una escuela, usted no puede fumar. Está prohibido, no puede hacerse. Correcto. Entonces cuando nosotros hablamos de penalizar, no hablamos de que vamos a tener en cada esquina un grupo de gente fumando marihuana, hablamos de que no se persiga a los usuarios, de que no se les meta preso. ¿Tú sabes lo que significa un muchacho de un barrio como los nuestros, que lo metan preso porque lo encontraron con un tabaco de marihuana? Lo meten ahora, lo meten. Hasta le ponen. Y la policía los aprovecha para quitarle dinero, para chantajearlos. Ese es el problema fundamental. Y la policía lo hace. Que tú tienes un grupo de personas que si no pueden pagar el soborno, que le hace el chantaje de la autoridad que lo hace, que incluso hay denuncias que le ponen a veces para hacer eso. Seguro, para cobrarle. Entonces, si el que no puede pagar lo judicializan, lo someten a la justicia. Seguro. Y ya cuando tú estás sometido a la justicia por droga en este país, que te van a condenar de 6 meses a 2 años, y lo que te va a pasar en prisión, ¿qué son las prisiones nuestras? Tu futuro se va a dañar. Tu vida se va por eso es la ilegalidad y por eso es la discreción. Porque la usa mucha gente. Sí, Te voy a darse una anécdota. No solo eso en la muchachada del barrio. Yo me he enterado, señores, que aquí diferentes instancias del poder del Estado, tienen miembros, no es que son consumidores solo de cocaína, sino que son distribuidores, que son parte del negocio de la droga. Son traficantes. Traficantes y que tienen su fortuna. Pero yo te estoy hablando de diferentes instancias del poder. Y lo saben las autoridades, todas. Pero gente que tiene una influencia capital
en la droga, periodistas, militares, jueces, legisladores, funcionarios, de todo, empresarios. De empresarios, de que con mucho no. Yo me quedé pasmado esta semana pasada. Yo no sabía que el Estado estaba tan penetrado. No lo sabía, te lo juro, y me dolió mucho eso. Y si fuese penetrado por personas que usan sustancias, pues... No, que la negocian. Es que el negocio de la droga no es solamente la basurita que se vende en los barrios. No es de que la que se... El negocio de la droga es un negocio poderoso donde no es posible tener lo que está ocurriendo en el mundo sin que haya sectores de poder involucrados, no solamente sectores de poder en gobierno, sino sectores de poder también en el sector privado. Yo dije, perdimos la batalla contra la droga, pero... Es que no tiene que haber una batalla, eso fue un invento de Richard Nixon, la guerra contra la droga. Tú lo ves así. No, es que la batalla no debe ser contra la droga. La batalla debe ser por las personas. Y salvar la gente. Tú tenías un líder que este país lo conoció mucho, que hablaba de esa manera. Y de la gente. Primero la gente. Primero la gente. Sí. Eso es lo fundamental. Cuidar el desarrollo sano, integral de la gente. He dicho, en países como Holanda, pero eso es Holanda, eso es Suiza, no, eso es una cosa de visión. Tú me hablabas de que el alcohol y el cigarrillo son las peores drogas que pueden haber, que hay, ¿no? ¿Verdad? Sí. Las peores, son las que más adicción o las que más daño hacen. Sí. Entonces, en ningún país, tú no te puedes a Estados Unidos a sentarte a beberte una cerveza ni una botella de ron en una acera. Es más, hay estados que tú no puedes bebértela en el negocio, una cerveza. Pero tú no puedes anunciar en la calle de que aquí vendemos cerveza tal. En la televisión sí lo exhiben. Tú no puedes patrocinar eventos culturales y deportivos. Eso tú no lo puedes hacer en Europa tampoco. No lo puedes hacer en Estados Unidos en gran parte. En Canadá no lo puedes hacer. Yo no sé en América Latina si se hace eso con frecuencia. Es decir, tú no puedes agarrar de que una compañía que fabrica medicina y vende alcohol. Entonces esa firma de que patrocina, no diciendo el tipo de alcohol que patrocina, pero la firma, la madre, la marca, patrocina un evento deportivo de niños o una escuela. Entonces esa firma, porque después esa firma va a aparecer patrocinando un alcohol, el alcohol. Y entonces van a asociar, los niños van a asociar el anuncio del alcohol o de la droga que vende con lo que hizo allá, y Estados Unidos tiene eso controlado. Es que lo que hay que hacer es regular. Yo no creo en las prohibiciones de ningún tipo. Los jóvenes revolucionarios, los jóvenes estudiantes que en la revuelta del 68 en Francia crearon una frase que es una frase muy emblemática: prohibido prohibir. Una frase bien complicada, sí, porque ella misma está prohibiendo. Prohibido prohibir. Es decir, las prohibiciones no sirven. Son las regulaciones las que funcionan. Pero es que tenemos un estado tan frágil, tan... Sí, pero nos escudamos en eso, de que no estamos preparados. No quiere decir que uno tire la toalla y que se viva de ese lamento. Pero tenemos que exigir que cambiemos, o sea, tenemos que cambiar, o sea, no es cierto. Eso, tú me decías, ¿cómo ocurre eso? ¿Qué está ocurriendo en Uruguay? No está ocurriendo nada. Y las autoridades de aquí no van a Uruguay. ¿Por qué no toman esa experiencia? Lo que pasa es que las autoridades nuestras están ancladas en el pasado, en el miedo, Y te dicen, no se puede despenalizar porque eso debilita el sistema. Pero ¿y el sistema qué ha hecho? ¿Qué ha logrado el sistema? ¿Ha logrado frenar el tráfico? ¿Ha logrado frenar el consumo? No, al contrario. Al contrario, ha crecido el tráfico y ha crecido el consumo. Antes era muy difícil ver un tipo enriquecido con la droga dirigiendo un partido. Siendo legislador, siendo miembro del Poder Judicial. Antes eso era imposible. Sí, pero entonces perdimos esa batalla. La política en el país, y tú lo sabes porque tú has estado en ese mundo toda tu vida, tú sabes que la política en el país depende del dinero. Si tú no tienes dinero, tú no puedes sostener una candidatura. Tú decías en un segmento anterior de un funcionario que hizo diputado a su hijo en base a dinero. Sí. O sea, el dinero, no importa si es sucio o limpio, sirve para la campaña.
Y se compran voluntades. Resuelve el problema del ascenso. Entonces yo no he leído mucho la ley de partido todavía, pero parece que van a limitar el tema de que tú puedas tener dinero el que tú quieras para hacer tu campaña. No puede ser. Entonces por eso el tráfico de droga penetra al Estado, penetra los sectores de poder, porque tiene dinero para hacerlo. Sí. Y en un país donde el dinero es tan importante y no solamente las personas, pues es muy fácil que eso esté ocurriendo. Sí. Y si no cambiamos, el expresidente Samper decía, hay que cambiar el chip, hay que sacarse ese chip antiguo, y por eso un antiguo nuevo que te permita... Samper no es presidente colombiano. Sí, que fue presidente de UNASUR también. Un hombre que ha empezado... Lo que pasa es que los expresidentes hablan de droga cuando salen del gobierno, no cuando están dentro. Sí, tú tienes a Cardoso, tú tienes a Gaviria, tú tienes que ahora son abanderados de la política pública más humana, pero cuando están en el gobierno no se atreven. Como el hombre de aquí que va a sacar a todos los haitianos, pero cuando estuvo dirigiendo eso no sacó No pudo uno. hacer nada, no se atreve. Ese es el problema, que pensemos distinto, que creemos, nos han metido en la cabeza esa idea conservadora de Estados Unidos, de que la droga hay que prohibirla. ¿Tú sientes que esa campaña de ustedes está creciendo? O sea, la gente lo está entendiendo. Yo no sé si eso está pasando, pero el debate se ha abierto por lo menos. Miren, la mesa que estamos trabajando, donde somos una parte más, no somos protagonistas de nada, se empieza a debatir. Se empieza a debatir entre lo que pensamos que hay que cambiar la política pública y lo que piensan que tenemos que mantenerla igual. Pero estamos dando argumentos es cada uno. que eso ya es casi como cultural, es un paradigma. Así La es. gente no es fácil. Entonces eso hay que desmontarlo. Tenemos que darnos cuenta de que lo que estamos haciendo es sobrecargando, primero dañando a las personas, violándoles sus derechos y sobrecargando el sistema judicial y el sistema penal. Tenemos la cárcel llena de inocentes. ¿Sabes qué me llega a la mente de las menores? Están cada vez más teniendo relaciones sexuales siendo menor de edad y cada vez más teniendo hijos siendo menor de edad. Entonces la solución es ponerle un condón, educarla que tenga acceso con condón, con preservativo. O sea, esa es una parte. Cuando debería ser una concientización de que las mujeres se casen después de 18 años. No, pero eso tú lo mencionabas hace un rato, interesante tu comentario. Eso es un aspecto. Las políticas públicas no pueden ser de un solo tipo. La educación es fundamental. Sí. Entonces, si no hay educación, pero hay consumo, tenemos que asumir que hay consumo, pero tenemos que hacer educación para disminuirlo. Correcto. No podemos creer que con políticas represivas se va a lograr eso. Mira, David, yo no sé si nos entusiasmamos, si nos quedamos, yo creo que nos quedamos muy cortos. O sea, eso es tan largo que tenemos que discutirlo muchas veces. Ya nos están diciendo que tenemos que irnos y eso yo creo que me robaron como 10 minutos. Pero yo quiero como dejarte el programa abierto para que tú puedas volver y sigamos tratando eso, dilucidando eso y qué sé yo, que la gente también se forme su opinión sobre si es bueno o no. Yo quiero decirte, te aprecio de toda la vida, somos amigos. Seguro, de muchos somos años, amigos, hermanos. Educadores juntos. Desde chiquitico. Desde chiquitico. Y aprecio mucho que en este medio tú promuevas ese debate. Sí. Tú tienes que estar de acuerdo. Sí. Tú tienes que promover el debate. No estoy ni de acuerdo ni de desacuerdo. No tengo los elementos científicos, culturales, básicos para eso. Cultural quizás tenga mí, pero no tengo esas cosas para rebatirte. Tú tienes un estudio. Tenemos que hablar. Sí. La humanidad crece hablando, debatiendo, aireando ese tema. Creciendo. Sí. Pues gracias, Rada. A tus órdenes de siempre, amigo. Señores, Radamés de la Rosa estaba con nosotros hoy en este programa de hablar de una salida para disminuir el consumo de droga en el país, disminuirlo. Y espero que ustedes hayan valorado esto, sigan viendo esto en las redes sociales, este programa, y opinen ahí, que va a estar ahí. Nos veremos mañana con Julio Caminero, que va a estar con nosotros hablándonos de economía y de todos esos empleos que ha creado el gobierno.